la profesión que a ti te guste, que te apasione, si tienes disciplina, te aseguro que abrirás tu propio camino, que construirás tu propio espacio de trabajo y que además estarás muy contento de haber construido tu sueño de juventud. Yo más bien creo que si hay una pasión por alguna área de conocimiento, se esfuerce lo suficiente para aprovechar esa área de conocimiento y que de ahí vayan construyendo su propio lugar de trabajo. ¿Qué tal? Soy Pedro Ángel Ramírez Quintana y hoy coincide que también tú estás aquí. Soy licenciado en Humanidades con especialidad en Literatura por la Universidad Autónoma de Campeche y también soy maestro en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pienso que la historia con las palabras empezó como cualquier ser humano. Es importantísima la parte de la oralidad. Seguramente mi contacto con las palabras se inició en estas narraciones familiares que te cuentan pues hazañas o aventuras o las propias historias de seres anteriores a ti o de personajes ficticios, y entonces a través de esta narración oral de persona a persona creo que empezó esta fascinación, este amor por las palabras. Yo he establecido dos lecturas, pero igual me estoy perdiendo de la más importante, quizá porque no tengo el texto físico, pero déjame contarte que las dos lecturas que me impactaron muchísimo o que recuerdo con mucho afecto, una es un cómic. Yo sé que todo el mundo ama Calimán por la radionovela de Calimán, pero en mi caso, en mi casa había un libro de tiras cómicas. Este cómic, este personaje, se llamaba Fantomas. No sé si lo recuerdan, pero si no lo conocen, los invito a leerlo. Además de Fantomas, también había un libro en mi casa. Este sí es un clásico de clásicos, ¿no? Ustedes recordarán, quizá en la secundaria o en la prepa, le hicieron leer Marianela. Entonces, esta historia de esta niña que guía a un joven ciego, y cuando este joven ciego recupera la vista, este encontronazo entre su guía me parece siempre como muy dramático, y creo que impactó mucho en aquellos primeros años de infancia la historia de Marianela de Benito Pérez Galdós. A veces uno planea proyectos de vida, deseas construir alguna carrera profesional, pero la vida se encarga de moverte tus planes. Y eso ocurrió conmigo. Yo había hecho una tesis aquí en la Universidad Autónoma de Campeche que me parecía muy bonita, que era la estética de la violencia, la muerte como espectáculo, y quería llevar esa tesis a un grado de maestría. Y entonces me inscribí a literatura latinoamericana para seguir trabajando con cuentos que tuvieran esta temática de violencia, de muerte, de cómo un acto atroz se convierte en un espectáculo para una comunidad, ¿no? Sin embargo, por azares del destino, no pude terminar esa maestría de letras latinoamericanas, y se abrió la oportunidad de estudiar lingüística hispánica. Debo confesar que en aquellos tiempos mi formación de la licenciatura no contemplaba muchas materias de lengua. Entonces, me acuerdo muy bien que me dijeron, si quieres entrar a esta maestría en lingüística hispánica, tienes que hacer prerequisitos, es decir, tomarte todas las materias de lingüística que llevan los universitarios en la UNAM para poder ingresar a la maestría. Te confieso que el primer día de clases, además que fue con Concepción Company, una gran lingüista en México, y da Filología 1. Ese día yo no pude anotar nada en mi cuaderno porque todos los conceptos sobre fonemas, sobre cambio lingüístico, sobre evolución de la lengua, yo no contaba con ellos. Entonces me acuerdo que fue una clase en que me quedé, por una parte, emocionado por ver esa pasión con que hablaban de los cambios de la lengua, y por otra, sin armas, porque no tenía el conocimiento básico para entender la clase. Creo que principalmente alejarte del terruño, alejarte de la familia, alejarte de los amigos. Generalmente tenía un grupo fuerte, y lo sigo teniendo ahora de forma distinta, pero en aquel entonces que uno está todavía en la juventud, pues uno tiene ciertas relaciones que después extraña. Entonces creo que los grandes retos es abandonar tu espacio de comunidad, quizá podamos llamarle así,
pero a la vez había una oportunidad que estaba enfrente y que había que aprovecharla porque las oportunidades muy pocas aparecen en la vida, y después también nuestra vida no es tan larga como para estar esperando eternamente oportunidades. Entonces, cuando tengan una oportunidad, si está en sus manos, si está en sus tiempos, si está en su juventud, si está en sus energías, vayan por esa oportunidad. Por una parte, creo que el talento todo el mundo lo aplaude, pero creo que un buen investigador gana la disciplina. Es decir, aquella persona que tiene horarios, aquella persona que si va a trabajar con una comunidad, con un archivo, con sus entrevistados, tiene que tener un ritmo de trabajo y ciertas pautas que no puede interrumpir. Porque el momento que interrumpes, no solamente interrumpes ese proceso, sino todo el trabajo que llevabas detrás. Entonces yo creo que para la investigación lo más importante es que cada persona establezca su propio ritmo, sus propias metas y por supuesto que haga todo lo posible para cumplir esas metas. El haber participado o haber sido seleccionado el libro Documentos Lingüísticos de la Nueva España, provincia de Campeche, para estar entre los nominados al Premio Real Academia Española en 2017, pues fue una gran oportunidad, fue un momento muy, muy emocionante, déjenme decirles. Las academias, existe la RAE, la Real Academia Española, y después cada país que habla español tiene su propia academia. En México tenemos la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, cada año está este premio. Un año está dedicado a la creación literaria, a los novelistas, a los que trabajan novela histórica, y otro año está dedicado a la filología, que es justamente al estudio histórico de la lengua o a encontrar una investigación que aporte información sobre la lengua española. Ahí me tocó pues participar en la segunda opción, que es filología, estudio de la lengua. Y quien me propuso fue la Academia Mexicana de la Lengua, quien presenta esta candidatura ante la RAE, y es como llegué a esa nominación, ¿no? Por una propuesta hecha aquí por la Academia Mexicana de la Lengua, que se encuentra en la Ciudad de México. Bueno, es que no hay cortes temporales, ¿no? Somos seres de evolución, somos seres que vamos cambiando, somos seres que heredamos información a nuestros descendientes, y la lengua española, si bien ha evolucionado, no evoluciona por sí sola, evoluciona en cuanto la sociedad también va cambiando. Entonces, esas palabras del pasado, déjenme decirles que también son las palabras del presente. Palabras que, por ejemplo, como guaya, guanábana, que son palabras taínas. Ustedes recordarán que los españoles llegaron a las Antillas 25 años al territorio mexicano y que a la península de Yucatán. Esos 25 años les sirvieron para tener mucho léxico proveniente de la lengua caribe y la lengua taína. Entonces, cuando llegan aquí, lo que hacen es que a veces desplazan el léxico que hablaban las lenguas que estaban en México y usaban las lenguas taínas. Entonces, si nos damos cuenta, esas palabras antiguas que llegaron en esas embarcaciones también han permeado nuestra personalidad, y también justamente ha habido un contacto lingüístico entre la lengua maya, que es mayoritariamente hablada aquí en la península, con la lengua española, ¿no? Y hemos creado palabras que son bien bonitas, que llamamos hibridismos. Por ejemplo, polejía, que po es una palabra maya y lejía es una palabra española. Entonces lo que hacen es que se fusionan, y nosotros, como hablantes de todos los días, no conocemos el origen etimológico, pero sí las usamos todos los días. Es decir, esas palabras que están en nuestra garganta, en nuestras cuerdas vocales, aquí en nuestros labios, pues son el resultado de esos contactos lingüísticos de nuestros antepasados y, por qué no decirlo, también de los contactos lingüísticos que hacemos ahora en el siglo XXI. Ser mediador de lectura es otra de mis facetas, otro de mis intereses. Porque yo creo en la educación, creo muchísimo que si tenemos un país más lector, un país con mayor educación y de calidad, creo que podemos ser un país más responsable, más comprometido, cuidarnos más como sociedad, ser empáticos con los problemas de los demás, y pienso que la lectura juega un papel fundamental.
Para mí, pertenecer a este sistema del Programa Nacional de Salas de Lectura representa este compromiso de crear espacios, crear a amigos lectores que, si bien la idea es pues proponerles lecturas, lo cierto es que a veces nosotros como mediadores somos quien recibimos mayor información, mayores propuestas de lectura. Porque México, si bien lee, no voy a decir que no lee, porque sí lee todo lo que está a su vista, leemos los mensajes cuando vamos en el camión, leemos en el celular, leemos cualquier revista que llega a nuestras manos, estamos leyendo pantallas todos los días últimamente. La pregunta es, aquí más bien es, ¿qué leemos? Entonces, no es que no leamos, sino más bien es qué calidad de lectura está llegando a nuestros ojos y por lo tanto estamos alimentando nuestras ideas, nuestros pensamientos. Creo importante que pensemos en esto, ¿no? Que leer lo hacemos todos los días, es un hábito, sí. La pregunta es aquí, ¿qué tipo de lectura estoy consumiendo? Por la lengua le han hecho le han asignado muchas responsabilidades. Yo creo que la inclusión es un problema social y la lengua, como decía hace ratito, va a responder a las conductas, a las percepciones y a la forma de pensar de la sociedad. No es al revés, ¿no? No es la lengua no va a cambiar los problemas de pobreza, ni va a cambiar los problemas de inclusión, ni va a cambiar los problemas de ninguna índole. Lo que tendría que cambiar en sí es el grupo social, quien tiene que ser más incluyente, que tiene que ser más responsable, que tiene que ser más honesto, que tiene que ser más consciente de su realidad, son los hablantes. La lengua es el instrumento con que los humanos nos comunicamos con los otros. Comunicamos todo, ¿no? Porque pensamos que nada más es para decir, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pero también comunicamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. También la lengua sirve para reconstruirnos el mundo. Es decir, a través de la lengua ordenamos la forma en que percibimos la realidad en que habitamos y entonces, más que asignarle más compromisos sociales a la lengua, yo pensaría que los humanos deberían estar más conscientes de estos valores que me mencionas, ¿no? Como la inclusión, pero es un problema social, ¿no? Y creo que la sociedad tendría que garantizar estas herramientas desde lo social. Los chicos, cuando tienen 18 años y van a estudiar estas carreras, ¿no? Filosofía, literatura, historia, antropología, todas estas carreras que tienen que ver con lo humano, pues es la pregunta que los papás le hacen a sus hijos, ¿no? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Busca algo serio, busca algo responsable, ¿no? Porque pareciera que estas carreras justo no tienen una utilidad inmediata. Sin embargo, yo sí creo que estas licenciaturas, estudiar letras, filosofía, tienen que ver con conocer qué es lo humano, cómo actúa, entender su estructura de pensamiento, entender cuál es su relación con los otros, ¿no? Y con el mundo. Lo cierto es que vivimos en una vorágine terrible, ¿no? Estamos acostumbrados al consumismo, a que todo es desechable ya. Piensen ustedes todas las tecnologías, cuántas aplicaciones mueren, cuántas aplicaciones llegan nuevas. Tenemos multitud de opciones para distraernos, ¿no? Piensen ustedes todas las plataformas digitales para ver videos, para escuchar música, para la serie, para la recreación. Entonces, sí vivimos en una sociedad que va muy, muy a prisa. Yo creo que en este mundo que va muy a prisa, justamente los que estudian estas áreas humanísticas son como este que le va dando cierta pausa, cierta respiración para entender que todavía somos humanos, que todavía tenemos pensamientos, que todavía podemos reconstruir al ser humano de ahora, entender el ser humano que ha existido antes en este planeta y plantear hacia dónde vamos como sociedad y como una comunidad de hablantes. Miren, lo cierto que, como les comentaba, con esta vorágine de oferta y demanda que existe en el mercado, antes habían como profesiones, decías, estudia esto y tienes garantizado tu futuro. Les aseguro que en este momento no existe alguna profesión que te garantice el futuro. Entonces, si tú tienes una vocación,
si tienes una pasión por las letras, por la música, por el arte, por la filosofía, por la antropología, por la sociología, porque además son muchísimas áreas, yo te pido que te arriesgues, que vayas a estudiar eso que tú deseas, porque serás tú el que construya su propio camino. Hace rato platicábamos sobre si para ser investigador era importante tener el talento o tener disciplina. Entonces, la profesión que a ti te guste, que te apasione, si tienes disciplina, te aseguro que abrirás tu propio camino, que construirás tu propio espacio de trabajo y que además estarás muy contento de haber construido tu sueño de juventud. Entonces, esta idea de que hay profesiones que garantizan el futuro y profesiones en que vas a morir de hambre, pienso que en este momento ya está borrado. Todas las profesiones sufren de desempleo, cualquier profesión que sea. Yo más bien creo que si hay una pasión por alguna área de conocimiento, se esfuerce lo suficiente para aprovechar esa área de conocimiento y que de ahí vayan construyendo su propio lugar de trabajo. Creo que la obra queda en papel. Creo que las clases, mis alumnos siempre se quejan porque creo que les cuesta un poco la redacción, pero no es problema de ellos, es problema justamente de que pues tenemos el celular, tenemos ahora la inteligencia artificial que dices, hazme un ensayo sobre este tema y te lo hacen 3 segundos, mientras antes era una semana de estar escribiendo. Entonces, la escritura no es, digamos, no es un arma que esté tan actualizada, ¿no? Más bien, creo que los alumnos tendrían que pensar en eso, es decir, ¿cuánto estoy depositando mi confianza a una inteligencia artificial y cuánta confianza voy a depositar en mí? Yo, por supuesto, siempre les pido que la confianza la depositen en ellos. Entonces, me gustaría que estas palabras, estos consejos, quizá ahora no, porque son jóvenes de 18, 20 años, quizá digan, pero sí es más fácil darle clic a esta aplicación para tener la tarea que a estar escribiendo un texto, pero quizá en poquitos años más adelante puedan recordar estos consejos que les doy en clases, ¿no? Que es más importante su pensamiento, que es más importante su capacidad de asociar lo que piensan con lo que están observando o lo que están leyendo y que de ahí pueden sacar nuevas ideas. Pues yo lo que prefiero que se acuerden de mí si algún día no estoy por acá es justamente los momentos que pudimos compartir, los momentos que pudimos reír, tomar un café, platicar sobre cualquier tema. Creo que más que nada momentos significativos, porque todo lo demás es material, ¿no? Lo demás es material, entonces creo que los momentos bonitos sería un buen recuerdo que quedara por ahí. Yo les dejaría que el tiempo que tienen en la formación es un tiempo valiosísimo. Es la mejor etapa que toda persona puede tener, estar en formación. Que tus maestros, que tus papás, que una institución te abrace, te acoja, te reciba, te tenga un espacio para que tú te formes, te prepares, creo que es lo más significativo que hay. En ese sentido, lo que les pediría es que aprovechen este momento de ser estudiantes, de estar preparándose, que expriman a los maestros, ¿no? Maestro, no entendí esto. Maestro, ¿me puede explicar mejor esto? Oiga, maestro, ¿y cómo se vincula lo que usted me dice con tal otra información? Que este diálogo de ustedes con los maestros sea cotidiano, con el fin de apropiarse de nuevas ideas, de apropiarse de nuevos conocimientos. Insisto, están en la mejor etapa de su vida, el hecho de estar en un lugar con la compañía de sus maestros, con el respaldo de sus padres, para que ustedes se formen profesionalmente y así que disfruten esta etapa, pero también aprovechenla mucho. Pues ha sido un placer platicar con ustedes. Como saben, soy Pedro Ángel Ramírez Quintana, me dedico a la lingüística. En las redes sociales como el Facebook me pueden encontrar como El Pedro Ángel y me pueden encontrar en los pasillos de la Universidad Autónoma de Campeche, donde es mi lugar de trabajo. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por escuchar esta intervención y ojalá podamos coincidir en esta vida. Muchas gracias.